Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Estamos hablando de la narcocorrupción, estamos hablando del narcotráfico, pero ya estamos enfocándonos en un tema que nos va a alejar un poquito del tema de las drogas y de la investigación y demás, pero que tiene un elemento sumamente importante dentro del negocio del narcotráfico, que es la corrupción. Y la corrupción es la que, como yo les he ido comentando, permite mucho del negocio ilegal del narcotráfico. O sea, ¿le acuerda que le comentaba? Hay una demanda y hay un grupo de individuos en todo el mundo que ellos satisfacen esa demanda y que, como es un negocio ilegal, para hacer ese negocio, para satisfacer esa demanda, tienen que pagarle a los personajes, a los individuos que manejan ese poder de supuestamente de prevenido, de no permitir el narcotráfico, para que ellos puedan hacer su negocio ilegal. Esta es la realidad. Y le comentaba yo que el narcotráfico se parece mucho en todo el mundo, pero hay un tema que se diferencia a veces en las distintas culturas y los distintos países. O sea, yo les comentaba que el narcotráfico, por ejemplo, en Latinoamérica es muy distinto al narcotráfico en Estados Unidos. Estados Unidos es un país de consumo. En todo caso, se puede comparar la parte de la venta, del negocio del narcotráfico. Usted puede hablar mucho de eso, pero no puede hablar en el mismo nivel del narcotráfico, de la temática que ocurre en nuestros países, con la corrupción, con la violencia, con el gran desorden que causa particularmente en zonas. El narcotráfico en Estados Unidos no causa ese devastador elemento que nosotros vemos en nuestros países. O sea, vayamos a cualquier país nuestro que está copado regiones por el narcotráfico y usted va a ver que el pueblo está sometido a lo que estos narcos en su zona operan. Y le digo, y en algunos países ya estos narcos ya no operan como narcotraficantes, ya ahora operan como grupos mercenarios de terroristas, o sea, armados hasta los dientes con armas automáticas, con explosivos, con vehículos blindados. Incluso le voy a decir, en algunos países los carteles famosos, la palabra cartel, estos grupos de narcotraficantes ya parecen ejércitos, alternativas, o sea, aparecen como mercenarios, o le dicen sicarios en algunos casos, pero usted los ve y están vestidos y tienen el último alarido de la moda en toda la fajina, en todo el equipo de antibalas, armamento y todo, igual que el ejército, o a veces mejor que el ejército. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene ese tipo de cultura delictiva, ya no es una delincuencia normal en el que la policía tradicional puede lidiar con eso. Y entonces, en estos países particularmente, como hay una gran influencia de la corrupción en el sistema de estos países no permite que se cree agencias investigadoras, porque obviamente muchos de estos países quieren resolver el tema de la droga desplegando policías en la calle más uniformados, o peor aún, las Fuerzas Armadas, que no saben absolutamente nada del tema del narcotráfico, solo de agarrarse a balazos, y entonces que eso creen que con eso van a parar el tema del narcotráfico. El problema no es que lo paren, ni es que lo vean. Olvídese, vamos a dejar de lado que el país se beneficia, que hay un montón de individuos que venden droga y lo demás. Simplemente que ese permisivismo que hay, ese permiso que le da el gobierno por la corrupción que existe en las fuerzas de seguridad a estos delincuentes, afecta a la ciudadanía en todo ese país. O sea, le tienen miedo, le tienen pánico, porque, como yo les decía, el problema, y lo voy a volver a revisitar este tema, el problema es que muchos de estos narcotraficantes ya no funcionan en la venta del narcotráfico y en la droga nada más, ya ahora se han expandido a otros niveles. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un país corrupto, la ley no puede ser aplicada, porque ¿qué pasa? Cuando cae alguien preso, el juez llama, el fiscal llama, el general llama, el jefe de la policía llama, el presidente municipal, y lo dejan salir. Y este individuo sigue impune en hacer lo que se le da la gana. Entonces, esto es sumamente importante para que lo entienda, de cómo la corrupción en el narcotráfico afecta la estabilidad de la seguridad de su país. O sea, hasta ahora yo esto no lo había tocado, lo voy a tocar.
Eso no ocurre aquí en Estados Unidos. A pesar de todo el cuento del narcotráfico que hay, en Estados Unidos la estructura burocrática y la estructura democrática del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial funcionan igual, pero en nuestros países eso no ocurre. Y cuando usted tiene una gran influencia de corrupción en todos estos sistemas, y cuando tiene, generalmente, a diferencia de los líderes políticos de Estados Unidos, tiene un líder que él o ella dice lo que dice y tiene que todo el mundo, como si fuera un monarca, asumir a lo que ellos dicen, porque si no los boicotean, los meten presos, les causan cosas. Ese es un problema muy serio. Acá en Estados Unidos, y le digo, no estoy diciendo que ese país es perfecto, porque acuérdense lo que le digo, acá hay mucha corrupción, pero es muy distinta. Acá hay mucho narcotráfico, pero es muy distinto. Aquí hay mucho consumo, pero es muy distinto, ¿me entiendes? Y eso es lo que quiero explicar. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque es algo que he venido diciendo una y otra vez. Mucha gente, cuando yo hablo del tema de las drogas y el narcotráfico, me sale con la estupidez, con la tontería de que Estados Unidos es el narcotraficante más grande del mundo. Siempre lo veo. Amigos, amigas, lo pueden ver en nuestros comentarios a veces, de que siempre hay algún descerebrado que viene con una estupidez, que no tiene idea de lo que habla. O sea, lo abre emocionalmente, pero no tiene base. No tiene una base directa de por qué dice lo que dice. O sea, lo dice por decirlo. Y le digo, a mí me han atacado muchísimas veces de muchos lugares del mundo cuando he hablado del narcotráfico y demás, porque dicen, no, ustedes los gringos en Estados Unidos ustedes esto, en Estados Unidos son corruptos, en Estados Unidos no meten preso a los narcos, en Estados Unidos... O sea, que yo ya se lo he venido eso demostrando que no es cierto. Que Estados Unidos hace mucho en la lucha contra el narcotráfico. Que es totalmente inefectivo, eso sí se lo acepto. Eso sí. Y que hay corruptos, eso también se lo voy a aceptar, pero no en el nivel que existe. O sea, hay una corrupción, hay una inefectividad, hay una parte que no se puede lograr. Todo eso es una realidad, eso no se puede discutir, porque eso yo lo acepto. Pero lo que no se puede comparar es la inestabilidad que la corrupción causa en nuestros países con lo que la corrupción ocurre aquí en Estados Unidos. Y hay una razón muy importante por lo que eso no ocurre aquí, que eso es lo que yo les voy a ir ahora comentando en los próximos videos. Hay una diferencia enorme en cómo la corrupción funciona en Estados Unidos versus la corrupción, estoy hablando de la corrupción institucional, burocrática y policial. Fuerzas Armadas, la justicia y demás. Hay una razón que aunque sí hay sectores en corrupción, no funciona en el mismo nivel de lo que funciona en nuestros países. Esto lo tengo que hablar, esto lo voy a hablar y lo voy a analizar y se lo voy a presentar tal y como es. O sea, voy a hablar de los policías corruptos, de los agentes de la DEA corruptos, de agentes federales, de servicios de inteligencia, o sea, hay un montón de estructuras que sí participaron. Y le aseguro, amigos y amigas, que hoy en día, cuando estoy hablando, le aseguro que en Estados Unidos en este momento hay algún policía, algún agente federal, alguien que es un corrupto y que se está beneficiando del tema del narcotráfico. Todavía no lo han descubierto, pero ahí están. En cambio, en nuestros países están, los descubren, los dejan, los permiten, los echan, los presen, pero se van a trabajar a otro lugar y continúa. Esa es una de las diferencias. Pero primero, antes de meterme de plano en esto, tengo que hacer estos análisis. Yo se acuerda que le dije que la corrupción en el tema del narcotráfico, ya lo vamos a volver a enfocar con el tema del narcotráfico, afecta en distintos niveles, a distintas formas. Y el primer impacto que tiene, les comenté, como le dije, el primer impacto es con los servicios policiales, con la policía. La policía es el primer impacto de la corrupción porque es el primero que generalmente tiene que, o sea, se enfrenta el narcotraficante, y le digo, desde el narcotraficante alto hasta el vendedor en la calle, tarde o temprano se va a encontrar con un policía, con la policía. Y sea un policía uniformado, o sea un policía encubierto, o sea un policía de narcotráfico, un investigador, siempre va a tener que lidiar con eso. Entonces, tengo que comenzar ahí. Tengo que comenzar en el primer nivel. Así como comencé hablando de los vendedores en la calle que venden a nivel
narcomenudista, tengo que hablar del primer nivel de corrupción que encontramos en muchas ciudades, aquí en Estados Unidos, a nivel policial local. O sea, vamos a empezar por ahí. Y sí existen, sí hay, y ahora lo voy a ir deletreando un poquito más, pero también tengo que explicarles a ustedes la diferencia entre la corrupción aquí estadounidense versus la corrupción en nuestros países. Esto es muy importante, porque le digo, constantemente me preguntan, porque además, le digo, yo como doy cursos en muchas academias de policía en nuestros países, doy cursos en, a veces presentaciones en universidades, hago charlas y demás. Este es un tema que se me pregunta constantemente, entonces estoy muy empapado en él y lo he estudiado, lo he verificado, he hablado con, le digo, con policías, he hablado con investigadores, he hablado con fiscales, he hablado con jueces, he hablado con profesores universitarios, o sea, con gente que conoce del tema en serio, criminólogos, sociólogos, psicólogos, porque todo esto, aunque usted no lo crea, tiene una influencia en el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no es simplemente una persona es corrupta y se acabó. No, no, hay razones por las que es corrupta. Son individuales, siempre son personales, pero hay una enorme diferencia entre la corrupción que vemos aquí en Estados Unidos y la corrupción en otros países. No en el sentido de que son mejores o son peores, simplemente que los motivos son distintos y las estructuras son distintas, porque la sociedad es distinta. Usted no puede comparar la sociedad en nuestros países con la sociedad de Estados Unidos, no puede comparar la policía de nuestros países con la policía de Estados Unidos, por muchas razones que se las voy a ir deletreando, que amigos y amigas, yo las comencé. Ya debo estar por cerca de los 700 videos. Las comencé en los principios cuando empecé a hablar de los temas de la inseguridad y de la inefectividad policial. Una de las cosas que hablé fue la corrupción policial, de por qué en nuestros países la policía no funciona por parte de uno de los temas de la corrupción. Ahora lo voy a volver a revisitar, pero voy a hablar ahora en la influencia con el tema del narcotráfico. Pero esto lo continúo en el próximo video. Amigos y amigas, un gusto saludarlos. Nos vemos en el próximo Narcomentarios.